El otro día escuchaba a alguien que decía, lo están guardando. No, ojalá. Eso a mí me llamaba la atención porque obviamente no de acá, ¿no? No, el que tiene lo vende, es un buen momento para vender, así como es un precio alto, es un muy buen momento para vender. El que tiene lo vende y de hecho hemos vendido todo el arroz que teníamos, ya las empresas que tenemos alguna marca interna para seguir en las góndolas y exportando lo que podían, porque el precio internacional también es bueno y hay un poco de una recuperación también del arroz. Hay que tener en cuenta que el precio de góndola de un kilo de arroz blanco largo fino, el arroz popular, digamos, el arroz típico, generalmente costó lo mismo que un kilo de pan. Y durante mucho tiempo nos vimos muy atrasados. El precio internacional del arroz tenía un precio muy bajo, pasamos varios años, desde más o menos del 2020 hasta el 22 ocurrió eso, del 19 al 22 ocurrió eso, precios bajos, un dólar pisado, el arroz se dedica mucho a la exportación, lo cual hacía que baje más todavía el valor de la materia prima en forma interna y eso nos acostumbró a tener incluso 2 kilos de arroz igual que un kilo de pan. Yo para llevarlo a una relación que el ama de casa lo conoce y hoy está incluso un poco por arriba el kilo de pan, lo que muestra la clara de que se recuperó e incluso pasó un poco. Yo creo que en poco tiempo, en cosa de 15 días, un mes, 2 meses, vamos a volver a precios normales del arroz. El mercado externo, como te decía, tiene hoy un buen precio, el dólar se recuperó un poco, por lo cual no va a haber ya una caída de precio. Vamos a estar en un precio, me parece, normal del producto, que debería, insisto, estar aproximadamente lo mismo que el valor de un kilo de pan. Ajá, y a eso se iría, digamos, ahora. Sin duda eso se va a ir, va a haber una libre competencia, en muy poco tiempo todos los molinos vamos a tener arroz y bueno, vamos a querer estar en la góndola, vamos a querer participar de la venta y esto nos va a obligar a acomodar y la abundancia. Todos preferimos vender mucho a un precio acorde y no poco a un alto precio. Es un engaño vender muy poco producto a precios altos, no tiene sentido. La idea es tratar de vender volumen a un precio que sea rentable. Argentina se ha caracterizado por no ser un país consumidor de arroz, ¿no? Totalmente. O sea, ahora nos sorprende también porque las otras variables han subido mucho y entonces la gente le sorprende también que por ahí el arroz es una cosa que rinde y que por ahí no se le complica un poco. Así es, Argentina come solamente 6 kilos por habitante por año, si uno lo compara con el vecino Brasil está en 45 kilos, y si lo comparamos con Centroamérica hay países que superan los 100, y si vamos a Oriente comen más de 150 kilos de arroz blanco por habitante por año. O sea, acá no se consume arroz. El arroz en Argentina se produce o crece conforme a la exportación. Por eso era tan importante estas desregulaciones que se están proponiendo ahora y un sinceramiento del tipo cambiario. Era fundamental. El arroz, de no haber estos cambios que hay en la política hoy, tenía los días contados. Y nosotros lo vemos en la práctica. En los últimos 15 años pasamos de 300 productores en la provincia, hoy no somos más de 60. O sea, fíjate vos lo nefasto que ha sido esta política los últimos 20 años en la Argentina, esta política de tener un dólar pisado, del intervencionismo del Estado permanente, que de 300 pasamos a 60 productores. Más claro que eso es imposible. Todos los productos regionales que nos dedicamos a la exportación sufrimos muchísimo esta política te repito, un dólar bajo, retenciones, intervención constante del Estado en el trabajo nuestro, nos afectó muchísimo. Esperemos que ahora se vaya normalizando y yo creo que en poco tiempo el arroz tiene una oportunidad enorme para crecer en la provincia. Después vamos a hablar de esto y de la ley, y si lo que se sacó y de las retenciones también, a ver cuál era la mirada, por lo menos del sector arrocero, ¿no? Con respecto a esto. Ya sabemos que obviamente no había mucho acuerdo por esas retenciones, pero le decía también, se ha dado la particularidad de este año de un año con mucha lluvia, que seguramente les habrá permitido juntar agua para la cosecha que viene. Así es. Para la siembra que viene, mejor dicho. Sí, así es. Las lluvias llegaron tal vez un poco tarde para la siembra de este año, si bien la siembra de este año ya va a ser más importante que la del año anterior y sobre todo vamos a poder regar bien nuestros cultivos. Llegó un poco tarde, nos asegura agua para la siembra del año que viene, que no es un tema menor, es un tema muy importante. Uno puede presupuestar tranquilo, nosotros, nuestros contratistas, los proveedores de insumos, toda la cadena arrocera puede presupuestar tranquilo cuando hay agua
en las represas. Y sí, la verdad que las lluvias fueron muy importantes, tal vez un poco en exceso, en abundancia, o sobre todo la forma en que se dio ahí después o durante el 8 de enero, la fiesta del Gaucho. Recordamos que se inundó la ciudad y eso generó en el río Corrientes, toda la cuenca del río, más de 500 milímetros, la cuenca corta, como llamamos nosotros, de que va desde Chavarría, Mercedes, Perugorría, Goya, llovieron alrededor de 500 milímetros. Esto generó una crecida muy fuerte del río, inundaron alrededor de 12.000 hectáreas de siembra de arroz, donde había defensa, pero las defensas se vieron totalmente desbordadas. Fue la segunda creciente más importante en los últimos 60 años. Todos recordamos aquel 98. 98, claro. Solamente la del 98 superó, al resto la superó en la altura del río y en cantidad de agua caída en la cuenca. Y estimamos nosotros desde la asociación unas 5.000, 6.000 hectáreas totalmente perdidas, lamentablemente, en la cuenca del río, y otras 5.000 afectadas en los rendimientos. ¿Esas hectáreas son de productores pequeños, son de empresas grandes? Hay de todo un poco, hay de empresas grandes y hay también de productores pequeños. Hay un caso de 4 productores que perdieron el 100% de la superficie que siembran. Pero bueno, eso a veces cuando un productor agrícola tiene cierto margen, dice que hay que estar arriba de ese margen, el Estado está arriba del margen. Cuando se vienen estos años de pérdida, no está el Estado. ¿Y cómo lo resuelve un productor chico, digamos, ¿no? Porque, bueno, las grandes empresas tienen otros elementos, la espalda para aguantar, más allá de que... Pero ¿y un productor chico? Porque hoy preguntaba si hay algún tipo de seguro y me decía que no. No hay seguro para inundación, no hay seguro. ¿Cómo lo resuelve? Mira, lamentablemente muchas veces es la circunstancia que lo obliga a abandonar la actividad. En algunos otros casos las cuentas que hay que pagar se posponen un año y los molinos y algún colega lo ayuda y sigue sembrando, reduce el área y sigue sembrando, y después le cuestan 2 o 3 campañas volver a recuperarse. En otro caso, cuando tiene una economía agrícola o agrícola ganadera integrada, claro, es una máquina. Muchas veces decimos que el arroz es una máquina o una planta carnívora, porque se come el ahorro de mucho tiempo de hacienda. Eso es lo que sucede, termina vendiendo parte de su maquinaria para pagar alguna cuenta y se vuelve a financiar. Sí, la verdad que es un esfuerzo enorme lo que realiza el productor para poder seguir sembrando. En este caso, los productores habían hecho bien las cosas porque habían sembrado, porque nosotros también nos tocó perder. Sembramos en época, porque las inundaciones generalmente el anuncio de niño estaba, pero se da generalmente en marzo, abril. Entonces sembramos temprano para cosechar durante los meses de febrero, y en un caso de una chacra que nos tocó perder a nosotros, estábamos a 4 días de cosecha. Estaba la cosechadora en la punta de la chacra. Y bueno, eso tiene la agricultura. A veces esa es la dificultad que tiene la agricultura. No son empresas sin techo, son empresas que al aire libre, y bueno, estas son las circunstancias que a veces hacen que nos acordemos, después contamos las buenas, las perdidas, ¿no es cierto? Uno tiene muchas de estas batallas que a veces nos toca perder, y son la verdad que difíciles de recuperarse. Uno sabe o empieza a entender de cómo tiene que manejarse con la naturaleza, ¿no? De los riesgos que asumimos. De los riesgos, exactamente, claro. Un año, fíjate que el año pasado, justo para la misma época, estábamos con el río cortado, haciendo turnos de riego sobre el río Corrientes, con el río cortado, y la naturaleza hizo que al año, justo al año, cuando empezamos a hacer los turnos de riego, el río subiera y tengamos la segunda inundación y nos pase por encima de las defensas que estaban contempladas para inundaciones grandes, pero no estas de 500 milímetros, que además llovió en la cuenca corta, con lo cual la mayoría de los productores que perdieron área lo perdieron porque el agua le vino de arriba, ni siquiera vino del río, le vino de arriba y les rompió la defensa de adentro para afuera. Una cosa increíble, pero bueno, es la naturaleza. Y en los campos normales, digamos, que no han tenido ese tipo de inconveniente, porque recién mencionaba, bueno, hay algunos que pueden bajar su rinde, pero a lo mejor pueden cosechar, pero pueden tener menor rinde. En los campos normales, bueno, ¿cuántas hectáreas se van a cosechar en la provincia de Corrientes y cómo van a ser los rindes? La estimación de siembra anda en las 93.000 hectáreas sembradas. ¿Contra años anteriores? Mira, nosotros de Corrientes ha llegado a sembrar 100.000 cuando estuvimos en los mejores momentos.
y el año pasado tuvimos las 87, el anterior también alrededor de las 90, este es un año de más superficie de siembra. Con las hectáreas perdidas vamos a estar en una cosecha aproximada de 87.000 hectáreas. Hay que tomar en cuenta que el año pasado la cosecha fue de alrededor de 50, se perdió muchísimo área. Esto es algo que sucede normalmente. El impacto de la sequía en general es mucho más amplio. El impacto de las inundaciones tiene esta característica de ser mucho más regional. Esto es una característica que se repite siempre. Cuando tenemos inundaciones tenemos en focos, zonas focalizadas donde el productor pierde mucho, pero en general el resto se ve beneficiado. Y esto es un poco lo que va a ocurrir ahora. Vamos a cosechar 87.000 hectáreas, las cuales yo creo que vamos a estar en un rinde saludable. El efecto negativo de la poca luminosidad de noviembre y diciembre se está reparando bastante con estos días que venimos teniendo de pleno sol en el mes de enero. Así que yo creo que el rendimiento de la provincia va a estar bueno, si bien todavía la moneda está en el aire, como decimos, porque hay mucha siembra tardía, hay mucha siembra en los meses de diciembre, noviembre, diciembre, que todavía al arroz le queda 50 días por delante, que vamos a ver qué nos depara el clima, que todavía el Niño está vigente, a pesar de que tenemos esta pequeña seca o estos pequeños días ahora de buena luz, todavía el Niño está presente en el verano de la zona, ¿no? Sí. ¿Piensa en un febrero más llovedor más adelante o no? Sí, se piensa en un fin de febrero un poco más llovedor y marzo más llovedor de lo normal. Yo creo que ya no con las lluvias extremas que tuvimos, pero con algo más de lo normal. Le preguntaba por el tema del rinde. ¿No arriesga, digamos? Mira, si tenemos que arriesgar, yo creo que va a ser un año que vamos a estar en un rinde promedio en la provincia. Esto significa en torno a las 600.000 toneladas, que es llegar a un rinde promedio. Esperamos tener buenos precios en general, por lo que hablábamos al principio de la nota, no hay carryover, es decir, no hay molino que tenga arroz, no hay corrimiento de arroz de una campaña a otra, que a veces eso se da. En este caso va a ser el único arroz que va a haber, el de la campaña. Nuestros vecinos están en situaciones similares, porque todas estas anomalías climáticas también las sufre Brasil y también las sufrió Paraguay. Paraguay y Brasil tuvieron alguna lluvia muy abundante en noviembre, diciembre, con algo parecido a lo que ocurrió acá, con pérdida también de hectáreas. También a Uruguay no le ha ido todo bien, entonces en general todo el Mercosur va a tener menos arroz, así que creo que va a ser un año de precio sostenido, firme. ¿Para volcar al mercado interno o básicamente para exportar? Para las dos cosas, va a alcanzar perfectamente para las dos cosas. En general todas las empresas volcamos al mercado interno primero el producto que tenemos, hoy sobre todo hoy que hay un buen precio, y los negocios de mercado externo se realizan conforme el arroz. No digo que sobra, pero son negocios que se van armando durante el año. Yo creo que el mercado interno está completamente asegurado con lo que se va a cosechar, y el mercado externo, Argentina ha logrado algunos mercados muy fieles en los últimos años. Yo creo que también va a haber una salida normal del producto. No va a ser un año que va a haber complejo para los negocios. La provincia, la comunidad entiende de la importancia de estas cuestiones, digamos, de cómo se termina reflejando en el mercado local. Yo creo que de a poco la comunidad va entendiendo. Yo creo que un poco el resultado que tuvimos en las elecciones me da la sensación de que mucha gente, o en general la gente, ha entendido que la riqueza del país y de nuestras ciudades, de los pueblos del interior, está en el trabajo y en la producción. Y ha entendido que no se puede seguir viviendo de un papá Estado que siempre está para socorrernos. Yo creo que en general, me parece que de a poco vamos entendiendo, y ojalá se pueda demostrar, ojalá se dé la oportunidad en los próximos años de un mercado más libre, de una menos intromisión del Estado, podamos generar los puestos de trabajo que muchas veces se prometen cuando se dan estas cosas, que se vea reflejado ese famoso derrame que muchas veces se habla, ojalá se vea reflejado, que ahora tuvimos condiciones climáticas, porque yo no tengo duda, y ya lo estamos viendo, hay otro ambiente de negocio totalmente distinto en los últimos meses, de que hubo este cambio de visión política. Ya estamos viendo muchos inversores llamando y mucha gente con interés de invertir, de hacer cosas en la Argentina, ya se está viendo, hay totalmente otro ánimo. Ojalá se refleje en el corto tiempo para que la comunidad pueda ver que este es el camino.